Señor Santos, su nueva asistente está aquí, anunció Jorge por el intercomunicador. Eduardo Santos ni siquiera levantó la mirada de su computadora. No pedí una nueva asistente. Con todo respeto, señor, después de que la señorita Ramírez renunció hace un mes. Recursos humanos, cancela la contratación, interrumpió Eduardo secamente. Señor Santos, una voz femenina y firme atravesó el intercomunicador. Soy Carolina Montenegro y ya firmé mi contrato. Le sugiero que me dé 5 minutos para demostrarle por qué soy exactamente lo que su empresa necesita. El silencio se apoderó de la oficina. Jorge contuvo la respiración, esperando la explosión habitual de su jefe ante tal atrevimiento. Para su sorpresa, Eduardo presionó el botón del intercomunicador. «Tiene 3 minutos, señorita Montenegro». Carolina entró con paso decidido. Su presencia iluminó la fría oficina en el piso 50 del edificio más alto de Sao Paulo. Eduardo la observó sin expresión, mientras ella colocaba una tablet frente a él. En las últimas 24 horas, estudié todos los reportes públicos de Santos Enterprises. Encontré 3 ineficiencias importantes y desarrollé soluciones que podrían aumentar sus ganancias en un 15% este trimestre. Eduardo revisó los documentos en silencio. Carolina continuó. También reorganicé su agenda de la próxima semana para maximizar su tiempo. Cancelé 3 reuniones innecesarias y consolidé otras 2. Le ahorré 6 horas que puede usar para el proyecto de expansión a Chile. ¿Cómo sabe sobre Chile?, preguntó Eduardo, finalmente mostrando interés. Porque es el siguiente paso lógico. Brasil ya es suyo, Argentina está en crisis y Chile tiene el mercado más estable de Sudamérica. Eduardo se reclinó en su silla de cuero italiano. Por primera vez en años, alguien había captado su atención. «Sus referencias», exigió. «Primera de mi clase en Administración de Empresas, maestría en Finanzas, 5 años como asistente ejecutiva del CEO de...» «No me interesan sus títulos. ¿Por qué está aquí realmente?» Carolina lo miró directamente a los ojos. «Porque usted construyó un imperio, pero vive encerrado en esta torre de cristal. Porque tiene el poder de hacer más que solo acumular dinero. Y porque sé que en el fondo, muy en el fondo, todavía hay algo de humanidad en el hombre que secretamente mantiene 3 orfanatos en las favelas». Eduardo se tensó visiblemente. Nadie sabía sobre los orfanatos. Era información ultra confidencial. «¿Cómo? Es mi trabajo saber todo sobre mi jefe», respondió Carolina con una pequeña sonrisa. «Sus 3 minutos terminaron, señor Santos. ¿Me quedo o llamo a recursos humanos?» Eduardo la estudió por un largo momento. 20 años construyendo murallas, y esta mujer acababa de encontrar una grieta en menos de 3 minutos. «Jorge», llamó por el intercomunicador. «Sí, señor. Muéstrele a la señorita Montenegro su oficina y consíguele acceso total al sistema». Cuando Carolina salió, Jorge notó algo extraordinario. Por primera vez en 2 décadas, el señor Santos había volteado a ver a alguien marcharse. «Interesante», murmuró el mayordomo para sí mismo, mientras una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro. «¿Siempre llega a las 6 de la mañana, señor Santos?», preguntó Carolina, apareciendo en la puerta de su oficina con 2 cafés. Eduardo miró su reloj. 6:05 a.m. «¿Y usted?». «Desde hoy siempre 5 minutos después que usted», respondió, colocando un café en su escritorio. «Negro, sin azúcar, como le gusta. No recuerdo haberle dicho cómo tomo mi café». No lo hizo. Jorge me dio un manual completo de sus preferencias. «¿Jorge hizo qué?». «Era broma», sonrió Carolina. «Lo deduje por las manchas en sus documentos. Siempre café negro, nunca rastros de azúcar o crema». Eduardo tomó un sorbo, intentando ocultar su sorpresa. Era exactamente como le gustaba. «¿Qué tenemos para hoy?», preguntó, cambiando de tema. «La junta directiva a las 9, almuerzo con los inversionistas japoneses a la 1 y...». «Cancele el almuerzo». «Ya lo hice. Reprogramé con los japoneses para la próxima semana. Necesita ese tiempo para revisar los reportes del proyecto Chile». Eduardo la miró fijamente. «¿Siempre es así de eficiente, directa, irritantemente perceptiva, presuntuosa?», completó él, pero sin malicia en su voz. «Solo con jefes que necesitan que alguien los desafíe», respondió Carolina, dirigiéndose a la puerta. «Por cierto, su corbata no combina con el traje». «Disculpe». «La junta directiva es conservadora».
El azul marino transmite autoridad, pero esa corbata gris opaca el conjunto. Sugiero la azul con rayas plateadas que tiene en el closet de su oficina. ¿También revisó mi closet? Es mi trabajo conocer todos los recursos disponibles, respondió con naturalidad. Jorge traerá la corbata en 5 minutos. Antes de que Eduardo pudiera responder, Carolina ya había salido. A través del cristal de su oficina, la vio organizar eficientemente su escritorio mientras hablaba por teléfono. Señor, Jorge apareció con una corbata azul. ¿La señorita Montenegro sugirió un cambio de corbata? ¿Está confabulando con mi asistente, Jorge? Solo admiro su buen juicio, señor, respondió el mayordomo con una leve sonrisa. Hace mucho que esta oficina necesitaba un poco de vida. Eduardo se aflojó la corbata gris, recordando sin querer la sonrisa de Carolina. Era extraño. No recordaba la última vez que había notado la sonrisa de alguien. La junta directiva espera en 10 minutos, anunció Carolina por el intercomunicador. ¿Necesita que repasemos los puntos principales? No será necesario, respondió Eduardo, ajustándose la nueva corbata. Perfecto. Por cierto, señor Santos, sí, se ve mucho mejor con esa corbata. Eduardo se encontró mirándose en el reflejo de la ventana. Por un momento, muy breve, casi imperceptible, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Qué es esto?, preguntó Eduardo mirando el sándwich en su escritorio. «Comida», respondió Carolina desde la puerta. «Son las 3 de la tarde y no ha almorzado. Estoy ocupado. También está hambriento». Lo escuché desde mi escritorio. Eduardo levantó la vista de sus documentos. ¿Me está espiando? Su estómago lo está delatando. Sonrió ella. Además, tiene una videoconferencia con Londres en 1 hora. No querrá que sus gruñidos interrumpan la negociación. Señorita Montenegro, también le traje una ensalada por si prefiere algo más ligero, continuó ella, ignorando su tono de advertencia. Y antes de que diga que no se lo pedí, recuerde que mi trabajo es anticiparme a sus necesidades. Eduardo miró la comida y luego a su asistente. En el mes que llevaba trabajando para él, Carolina había desarrollado una inquietante habilidad para atravesar sus barreras. «Siempre es tan insistente», completó ella. «Solo cuando mi jefe actúa como un niño terco con su comida». Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa. Nadie le hablaba así desde... no podía recordar desde cuándo. «Señorita Montenegro, hay límites que cruzo constantemente, lo sé», interrumpió ella. «Pero sus números de productividad han subido un 20% desde que llegué, así que me arriesgaré». Se miraron en silencio. Era un duelo de voluntades que ninguno parecía dispuesto a perder. «La videoconferencia se adelantó media hora», añadió Carolina casualmente. «Tiene exactamente 20 minutos para comer y revisar los últimos reportes que dejé en su tablet». Eduardo tomó el sándwich, rendido ante la lógica implacable de su asistente. «¿Algo más que deba saber?», preguntó con un deje de sarcasmo. «Sí, mañana tiene una visita programada al orfanato de la zona sur». Eduardo se congeló a media mordida. «No tengo nada programado para mañana». «Ahora sí», respondió Carolina con suavidad. «Los niños llevan años recibiendo su ayuda. Creo que merecen conocer a su benefactor. Cancélelo». «No, es una orden. Es una oportunidad», corrigió ella, «de recordar por qué hace lo que hace». Eduardo dejó el sándwich. «No sabe nada sobre mis motivos. Sé que alguien que dona millones a orfanatos en secreto no es el hombre de hielo que pretende ser». Carolina se dirigió a la puerta. «La visita es a las 10. Jorge ya preparó su agenda». «Jorge no es mi jefe», gruñó Eduardo. «No, pero es el único además de mí que se atreve a decirle la verdad». Hizo una pausa en la puerta. «Por cierto, el sándwich es de pavo, su favorito». Cuando se quedó solo, Eduardo miró el sándwich con frustración. Era exactamente como le gustaba. ¿Cómo diablos lo sabía? «La videoconferencia en 10 minutos», anunció Carolina por el intercomunicador. «Y señor Santos tiene mostaza en la corbata». Eduardo se limpió rápidamente, maldiciendo entre dientes. Era oficial. Su asistente estaba volviendo su vida perfectamente ordenada en un caos, y lo peor era que no estaba seguro de odiarlo. «¿Por qué estoy aquí?», murmuró Eduardo mientras su auto se detenía frente al orfanato. «Porque soy muy persuasiva», respondió Carolina desde el asiento del copiloto, «y porque en el fondo usted quería venir. El orfanato
Estrella del Sur era un edificio modesto pero bien mantenido. Eduardo lo observó a través de la ventana polarizada, sintiendo un nudo en el estómago. No debí permitir esto. ¿Sabe qué es lo más interesante, señor Santos?, dijo Carolina mientras revisaba unos documentos. Que todas las donaciones están hechas en memoria de María Santos. Eduardo se tensó visiblemente. ¿Cómo encontró esa información? Los registros están enterrados bajo capas de corporaciones fantasma, pero existen. Lo miró directamente. Era su esposa, ¿verdad? El silencio en el auto se volvió pesado. Esto fue un error. Eduardo alcanzó el intercomunicador para llamar al chofer. Carolina puso su mano sobre la de él, deteniéndolo. Fue un contacto breve pero eléctrico. María trabajaba aquí, ¿no es cierto? Eduardo retiró su mano como si quemara. No tiene derecho. Era maestra, continuó ella suavemente. Lo encontré en los archivos antiguos. Enseñaba música a los niños antes de... Basta. Señor Santos. Eduardo. Era la primera vez que usaba su nombre. Los niños prepararon un concierto. Por eso insistí en venir hoy. Eduardo la miró, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Qué? Mantuvieron el programa de música, con sus donaciones. Cada año presentan un concierto en la fecha que ella... No puedo, interrumpió él, su voz apenas un susurro. Puede. Carolina tocó suavemente su brazo. Y debe, por ella, por usted. En ese momento, las notas de un piano llegaron hasta ellos. Era la misma melodía que María solía tocar. 20 años, señor Santos, murmuró Carolina. ¿No es tiempo de dejar que la música vuelva? Eduardo cerró los ojos, recordando. María sentada al piano, su sonrisa, sus sueños de llenar el orfanato de música. 5 minutos, dijo finalmente. Solo 5 minutos. Carolina asintió, conteniendo una sonrisa. Es un comienzo. Mientras caminaban hacia el edificio, Eduardo sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo que llevaba 20 años congelado. Carolina, llamó antes de entrar. Sí, si vuelve a hurgar en mi pasado, está despedida. Ella sonrió. Por supuesto, señor Santos. ¿Quiere que también finja que no veo sus lágrimas? Eduardo se secó rápidamente los ojos. Insolente. Solo hago mi trabajo, respondió ella abriendo la puerta. Cuidar de usted, aunque usted no quiera. Son las 11 de la noche, dijo Eduardo, encontrando a Carolina todavía en su escritorio. Váyase a casa. Después de terminar estos reportes, respondió sin levantar la vista. Es una orden. Con todo respeto, señor Santos, sus órdenes pierden efecto después de las 10 de la noche. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quién inventó esa regla? Yo, ahora mismo, sonrió ella finalmente mirándolo. ¿Ya cenó? No tengo hambre. Eso es un no, suspiró Carolina. Por suerte, pedí comida china. No me gusta la comida china. Miente. Ella señaló una bolsa en su escritorio. Jorge me dijo que era su favorita antes de... Se detuvo abruptamente, pero el daño estaba hecho. ¿Antes de qué?, preguntó Eduardo, su voz tensa. Carolina dudó. Antes de que dejara de pedir comida a domicilio. Jorge habla demasiado. Jorge se preocupa por usted, como todos los que trabajamos aquí. Eduardo se acercó a su escritorio. ¿Por qué sigue aquí realmente, Carolina? La verdad, ella abrió los contenedores de comida. Porque me recuerda a mi hermano. ¿Su hermano? También perdió a alguien, se encerró en sí mismo, hasta que un día sacó los palillos. Alguien lo obligó a vivir de nuevo. No necesito que nadie me salve. No, pero necesita que alguien le recuerde cómo era antes. Le extendió unos palillos. Chow mein. Eduardo miró la comida, luego a Carolina. En el silencio de la oficina nocturna, las defensas parecían más débiles. Era su comida favorita, dijo finalmente sentándose. Pedíamos cada viernes. María asintió. Le encantaba comer directo de los contenedores. Decía que sabía mejor así. Carolina sonrió suavemente. Suena como alguien que sabía disfrutar las cosas simples. Lo hacía. Eduardo tomó un bocado. Esto sabe exactamente igual. Mismo restaurantes, confesó Carolina. Jorge me dio el número. Por supuesto que lo hizo. Comieron en un silencio cómodo, la ciudad brillando bajo ellos. ¿Su hermano?, preguntó Eduardo después de un rato. ¿Está mejor ahora? Sí, Carolina sonrió. Se casó el año pasado. Bien por él, bien por quien lo ayudó a sanar, corrigió ella suavemente.
Sus miradas se encontraron sobre los contenedores de comida. Por un momento, muy breve, las paredes del Rey de Hielo parecieron derretirse un poco. Carolina, es tarde. Ella se levantó repentinamente. ¿Debería irme? Sí. Eduardo se aclaró la garganta. Debería. Hasta mañana, señor Santos. Hasta mañana. Dudó un momento. ¿Y Carolina? Sí. Gracias por la cena. Ella sonrió desde la puerta. Gracias por compartirla. ¿Qué le pasa a mi oficina?, preguntó Eduardo al entrar una mañana. Buenos días a usted también, respondió Carolina, siguiéndolo con una taza de café. ¿Nota algo diferente? Eduardo miró alrededor. Algo había cambiado, pero no podía identificar exactamente qué. Está más luminosa. Subí las persianas, explicó ella. Después de 6 meses mirándolo entrecerrar los ojos frente a la pantalla, decidí que necesitaba luz natural. No recuerdo haberle dado permiso. No lo hizo, como tampoco me dio permiso para actualizar su software, reorganizar sus archivos o cambiar su horrible silla por una ergonómica. Eduardo se sentó, notando por primera vez lo cómoda que era su nueva silla. Cuando el fin de semana su espalda me lo agradecerá. Es usted imposible. Es parte de mi encanto, sonrió ella, dejando el café en su escritorio. Por cierto, tiene una llamada en 5 minutos con Barcelona. No tengo nada agendado con Barcelona. Ahora sí, el CEO de TechSpain quiere discutir una fusión. Eduardo la miró sorprendido. ¿Cómo consiguió esa llamada? Llevamos meses intentando contactarlos. Resulta que su asistente y yo tenemos un amigo en común. Un café, una conversación casual y se encogió de hombros. ¿Manipuló una fusión millonaria a través de un café? Preferimos llamarlo networking estratégico, guiñó un ojo. Los documentos preliminares están en su tablet. Eduardo comenzó a revisar los archivos, impresionado por su detalle. ¿Carolina? ¿Sí? ¿Por qué hace todo esto? Ella lo miró seriamente por un momento. Porque veo su potencial, no solo como empresario, sino como persona. No me conoce. Lo conozco mejor de lo que cree, respondió suavemente. Ahora sobre la llamada, ¿necesita que me quede? Eduardo dudó un momento. Sí, dijo finalmente. Quédese. La sonrisa de Carolina iluminó la oficina más que cualquier persiana abierta. Como usted diga, señor Santos. Mientras se preparaban para la llamada, Eduardo se encontró pensando que, tal vez, algunos cambios no eran tan malos después todo. Jorge terminaba de preparar el café de la tarde mientras observaba la interacción entre su jefe y Carolina a través de las puertas de cristal. Imposible, decía el señor Santos, aunque Jorge notó que contenía una sonrisa. Totalmente posible, insistía Carolina, inclinándose sobre el escritorio con un documento. Mire las proyecciones. 20 años. 20 años sirviendo café, organizando agendas y siendo testigo silencioso del autoimpuesto exilio de Eduardo Santos. Y ahora, en solo 6 meses, esta mujer había logrado lo que nadie más, hacerlo sonreír. Jorge, la voz de Eduardo lo sacó de sus pensamientos. ¿Podrías traer más café? Por supuesto, señor. Mientras servía, notó los pequeños cambios. La postura más relajada de Eduardo, el escritorio menos ordenado, fotos nuevas en las paredes. ¿Algo más, señor? No, gracias, Jorge, respondió Carolina por él, aunque podrías recordarle al señor Santos que tiene cena con su hermana Victoria esta noche. Eduardo gruñó. Cancélala. De ninguna manera, intervino Jorge, sorprendiendo a ambos. La señora Victoria insistió específicamente en que era importante. ¿Tú también, Jorge? Solo cumplo con mi deber, señor, respondió el mayordomo, compartiendo una mirada cómplice con Carolina. Conspiradores, murmuró Eduardo. Protectores, corrigió Carolina. Jorge salió discretamente, pero se detuvo en la puerta al escuchar algo extraordinario. Eduardo Santos estaba riendo, una risa genuina, como las que solía tener con María. Señorita Montenegro, llamó Jorge cuando ella salió de la oficina más tarde. Sí, gracias. ¿Por qué? Por traerlo de vuelta. Carolina miró hacia la oficina, donde Eduardo seguía trabajando, ahora con una ligera sonrisa en su rostro. No he hecho nada especial, respondió suavemente. Ha hecho más de lo que imagina, dijo Jorge. Es la primera persona en años que lo ve como un hombre, no como una leyenda empresarial, o un caso perdido,
añadió ella. Exactamente. Jorge dudó un momento. Tenga cuidado, señorita Montenegro. ¿Con qué? Con su corazón y con el de él. Carolina lo miró sorprendida. Jorge, solo soy un viejo mayordomo que ha visto demasiado, sonrió él, y que reconoce cuando dos personas están empezando a sentir algo que les asusta. Antes de que Carolina pudiera responder, el intercomunicador sonó. ¿Dónde está mi asistente?, preguntó Eduardo. Aquí estoy, respondió ella, dirigiéndose rápidamente a la oficina. Jorge observó cómo sus ojos se iluminaban al verla entrar. Sí, después de 20 años de invierno, finalmente estaba llegando la primavera a la vida de Eduardo Santos. ¿Me está evitando, señor Santos?, preguntó Carolina, entrando sin anunciarse a la sala de conferencias donde Eduardo se había refugiado toda la mañana. Estoy trabajando. En una sala vacía, sin su laptop, mirando por la ventana, señaló ella. Muy productivo. Eduardo no respondió. Llevaba 3 días actuando extraño desde la cena con Victoria. ¿Qué le dijo su hermana? Nada importante. Tan poco importante que lleva días distraído. Carolina se sentó frente a él. ¿Qué pasó? Eduardo la miró finalmente. Victoria piensa que estoy cambiando. ¿Y eso es malo? Es peligroso. ¿Por qué? Porque la última vez que bajé la guardia, perdí todo. Carolina sintió que su corazón se encogía. Eduardo. Era la segunda vez que usaba su nombre. Él lo notó. No lo haga, advirtió. ¿Qué cosa? Tratarme como si fuera frágil. Lo trato como lo que es, un ser humano. Soy un empresario. Es ambos, insistió ella, y está permitido serlo. Eduardo se levantó inquieto. Mi hermana dice que sonrío. Lo hace, es bonito. Es un problema. ¿Por qué? Porque significa que usted... Se detuvo abruptamente. ¿Que yo qué? Se miraron en silencio, la tensión creciendo entre ellos. Que estoy perdiendo el control, dijo finalmente. Carolina se acercó lentamente. ¿Y si en lugar de perder el control, estuviera recuperando algo más importante? ¿Qué? Su humanidad. Eduardo la miró, vulnerable por primera vez. No sé cómo hacer esto. ¿El qué? Sentirse otra vez. Carolina tomó su mano suavemente. Él no la retiró. Un paso a la vez, susurró ella, empezando por esa sonrisa que tanto asusta a Victoria. Y entonces sucedió. Eduardo Santos sonrió. Una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Ahí está, dijo Carolina suavemente. Esto es una locura, murmuró él. La mejor clase de locura. Se quedaron así, manos unidas, sonrisas compartidas, hasta que el intercomunicador rompió el momento. Señor Santos, la voz de Jorge, su siguiente reunión, cancélala, interrumpió Eduardo sin soltar la mano de Carolina. ¿Está seguro? Completamente. Cuando Jorge cortó la comunicación, estaba sonriendo también. No iré, declaró Eduardo, mirando la invitación al baile anual de empresarios de Sao Paulo. Es el evento más importante del año, respondió Carolina, ajustando inconscientemente su traje. Todos los CEOs estarán ahí. Por eso mismo no iré. El gran Eduardo Santos tiene miedo de un baile. Él la miró severamente. No bailo. Mentira. Vi los trofeos de baile de salón en la casa de Victoria. Eduardo se tensó. Eso fue hace mucho. Las cosas que aprendemos no se olvidan. Carolina se acercó. Además, ya confirmé su asistencia. ¿Hizo qué? Y contraté seguridad adicional porque Ricardo Méndez estará ahí. Eduardo se enderezó. Méndez, el que intentó la adquisición hostil el año pasado, él mismo. Planea algo, lo sé por sus movimientos en la bolsa. Por eso insiste en que vaya. Carolina sonrió inocentemente. ¿No puedo simplemente querer ver a mi jefe divertirse? Usted nunca tiene motivos simples. Me ofende, señor Santos, dijo ella, aunque sus ojos brillaban. Entonces, Eduardo suspiró, con una condición. ¿Cuál? Usted viene conmigo. Carolina no pudo ocultar su sorpresa. ¿Como su asistente? Como mi acompañante. El silencio que siguió fue eléctrico. La prensa especulará, advirtió ella suavemente. La prensa siempre especula. Victoria no estará feliz. Victoria nunca está feliz. Se miraron, el aire cargado de posibilidades. ¿Es una orden, señor Santos? Es una invitación. Carolina. Ella sonrió. En ese caso acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me prometa un baile. Eduardo se acercó.
tanto que Carolina pudo oler su perfume. ¿Solo uno? Por ahora. El momento fue interrumpido por Jorge, quien entró con el café de la tarde. «Perdón», dijo el mayordomo sonriendo. «¿Interrumpo algo?» «No», respondieron ambos a la vez, separándose. «Bien», Jorge dejó el café. «Por cierto, señorita Montenegro, ese vestido azul que encargó acaba de llegar». Carolina se sonrojó. «Gracias, Jorge». Cuando el mayordomo salió, Eduardo la miró interrogante. «¿Vestido azul? Una mujer debe estar preparada», respondió ella, dirigiéndose a la puerta. «Especialmente cuando baila con el rey de hielo». «Carolina, sí, azul es mi color favorito». Ella sonrió. «Lo sé». La llegada de Eduardo Santos al baile causó el revuelo esperado. La presencia de Carolina Montenegro a su lado desató un huracán. «Señor Santos, ¿es cierto que está en una relación con su asistente?» «Señorita Montenegro, ¿cómo logró derretir al rey de hielo?» Los flashes de las cámaras eran cegadores. Eduardo instintivamente puso su mano en la espalda de Carolina, guiándola. «Respire», susurró ella. «Son solo buitres buscando una historia. ¿Está arrepentida de venir?» Carolina lo miró, radiante en su vestido azul. «Nunca». Dentro del salón, las miradas los seguían. Victoria Santos apareció inmediatamente. «¿Has perdido la cabeza, Eduardo?» «Buenas noches a ti también, hermana. ¿Sabes lo que está diciendo la gente? Me tiene sin cuidado». Victoria miró a Carolina con desdén. «¿Fue tu idea, supongo?» «Fue mía», interrumpió Eduardo. ¿Algo más?» «Sí, Méndez está aquí y está sonriendo demasiado». Carolina escaneó el salón. Ricardo Méndez efectivamente sonreía, rodeado de inversores. «Algo trama», murmuró. «Por eso estamos aquí», respondió Eduardo. «¿Lista para bailar?» Victoria abrió los ojos sorprendida. «¿Vas a bailar?» «Con permiso, hermana». Eduardo tomó la mano de Carolina y la condujo a la pista. La orquesta tocaba un vals. «¿Estás seguro?», susurró Carolina. Por toda respuesta, Eduardo la tomó en sus brazos y comenzó a moverse con una gracia que sorprendió a todos. «No ha olvidado nada», sonrió ella. «Algunas cosas permanecen», respondió él, girándola expertamente. El salón entero los observaba. El rey de hielo bailando, sonriendo, transformado. «Méndez nos mira», murmuró Carolina. «Déjalo mirar. Debería ir a investigar qué». «Después», la interrumpió Eduardo. «Este momento es nuestro». Carolina lo miró sorprendida. «¿Quién es usted y qué hizo con mi jefe? Tal vez tu jefe está cansado de ser el rey de hielo». Se miraron intensamente mientras giraban por la pista. «Eduardo, no digas nada», susurró él. «Solo baila conmigo». Y así lo hicieron, perdidos en su propio mundo, ignorando los flashes, los murmullos y la mirada furiosa de Victoria. Por una noche, el rey de hielo no solo sonreía, brillaba. «Tu abuela llamó 3 veces», informó Jorge cuando Carolina llegó a la oficina. «¿Otra vez?» «Dice que es urgente». Carolina suspiró, sacando su celular. 20 llamadas perdidas. «¿Todo bien?», preguntó Eduardo, apareciendo en la puerta de su oficina. «Mi abuela se está enferma», respondió ella, guardando el teléfono. «Pero tenemos la reunión con los japoneses en 1 hora y... ve con ella». «¿Qué?» «Ve con tu abuela. La reunión puede esperar». Carolina lo miró sorprendida. «¿Quién es usted y qué hizo con el hombre que me hizo trabajar con gripe el mes pasado?» Eduardo se acercó. «Ese hombre está aprendiendo. Señor Santos, las reuniones se pueden reprogramar. La familia no». El peso de esas palabras los golpeó a ambos. «¿Habla por experiencia?», preguntó ella suavemente. «Ve con tu abuela, Carolina». Ella asintió, tomando su bolso. «Gracias». «Jorge», llamó Eduardo, «prepara el auto». «¿El auto?» «Para llevar a la señorita Montenegro». «No es necesario», protestó ella. «Lo es». En el auto el silencio era cómodo. Eduardo trabajaba en su tablet mientras Carolina miraba por la ventana. «Mi abuela me crió», dijo finalmente, «después de que mis padres...». «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Leí tu expediente». «Por supuesto que lo hizo». Llegaron al hospital. Eduardo bajó con ella. «No tiene que...». «Quiero hacerlo». En la sala de espera, Carolina tomó su mano instintivamente. Él no la soltó. «Señorita Montenegro», llamó el doctor. «Su abuela está estable, fue solo un susto». El alivio la hizo temblar. Eduardo la sostuvo. «¿Puedo verla?» «Por supuesto».
Antes de entrar, Carolina se volvió hacia Eduardo. Gracias. Ve con ella. Tomaré la reunión. Pero, Carolina, la interrumpió suavemente. Hay cosas más importantes que el trabajo. Ella sonrió. ¿Quién lo diría? El rey de hielo tiene corazón. No se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener. Carolina rió, y por un momento el hospital pareció menos frío. Eduardo, sí, se quedará todo el tiempo que necesites. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 50 cuando Carolina entró a la oficina de Eduardo. Era medianoche y la ciudad brillaba bajo el aguacero. Debería estar en casa, dijo él sin levantar la vista de su computadora. Lo mismo digo. Estoy terminando la respuesta a Méndez. Lo sé, por eso me quedé. Eduardo la miró finalmente. No necesito una niñera. No, necesita a alguien que le impida cometer una locura. ¿Cree que vender la división tecnológica es una locura? Creo que permitir que Méndez lo manipule con amenazas es una locura. Se miraron en la penumbra de la oficina, iluminados solo por los relámpagos. Él sabe algo, murmuró Eduardo. ¿Sobre qué? Sobre el accidente de María. Carolina se acercó lentamente. ¿Qué podría saber? Que no fue un accidente. El trueno que siguió pareció sacudir el edificio entero. Eduardo, Méndez era el director de seguridad entonces. Él estaba a cargo de investigar el accidente. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque llevo 20 años tratando de olvidarlo. Carolina tomó su mano sobre el escritorio. Ya no estás solo en esto. Un relámpago iluminó sus rostros, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Carolina, no voy a dejarlo enfrentar esto solo. Debería. ¿Por qué? Porque todo lo que toco se rompe. Ella acortó la distancia entre ellos. No me he roto hasta ahora. Dame tiempo. No, susurró ella. Ya has tenido suficiente tiempo solo. Y entonces, en medio de la tormenta, Eduardo Santos besó a Carolina Montenegro. Fue un beso de 20 años de soledad, de hielo derritiéndose, de muros cayendo. Cuando se separaron, ambos temblaban. Esto es un error, murmuró él. No, respondió ella. Este es el primer acierto en mucho tiempo. Afuera, la tormenta arreciaba. Adentro, el rey de hielo finalmente se derretía por completo. ¿Has perdido completamente la razón? Victoria Santos irrumpió en la oficina de su hermano sin anunciarse. Eduardo ni se inmutó. Buenos días, Victoria. ¿Buenos días? ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de que tus fotos con tu asistente están en todas las revistas? Arrojó varias revistas sobre el escritorio. En todas aparecían Eduardo y Carolina durante la tormenta, sus siluetas recortadas contra los ventanales iluminados por los relámpagos. No es lo que parece, dijo Eduardo. ¿No? Porque parece que el CEO de Santos Enterprises está teniendo un romance con su asistente. ¿Tienes idea del daño que esto causará a la empresa? La empresa está mejor que nunca. Por ahora. Pero ¿qué pasará cuando ella te destruya? Eduardo se levantó lentamente. Cuidado, Victoria. ¿O qué? Me despedirás como a todos los que han intentado advertirte. Carolina no es una amenaza. No, como no lo era Méndez, como no lo eran los que... ¡Basta! El grito de Eduardo resonó en la oficina justo cuando Carolina entraba. Lo siento, dijo ella. Volveré más tarde. No, intervino Victoria. Quédate. Esto te concierne. Carolina cerró la puerta suavemente. Señora Santos, no me llames así. No eres parte de esta familia y nunca lo serás. Victoria, advirtió Eduardo. ¿Sabes por qué mi hermano no ha tenido una relación en 20 años? Continuó Victoria, ignorándolo. ¿Sabes lo que le pasó a María? Sé suficiente, respondió Carolina tranquilamente. No, no sabes nada. No sabes que... He dicho basta. Eduardo golpeó el escritorio. Carolina, déjanos solos. Pero, por favor. Carolina asintió y salió, pero no antes de ver las lágrimas en los ojos de Victoria. No dejaré que la historia se repita, susurró Victoria cuando quedaron solos. No se repetirá. ¿Cómo puedes estar seguro? Eduardo miró las fotos en las revistas. Porque esta vez estoy despierto. Victoria se dejó caer en una silla. Te destruirá. Tal vez, respondió él suavemente. Pero por primera vez en 20 años, estoy vivo. La portada del diario matutino hizo que el café de Carolina se derramara. Romance empresarial o estrategia calculada. La verdadera historia detrás de la asistente del rey de hielo.
Las fotos mostraban momentos privados, ella saliendo del edificio tarde en la noche, Eduardo y ella en el hospital, el baile, la tormenta. Son fotografías profesionales, murmuró Jorge revisando el periódico. Alguien nos ha estado vigilando. Méndez, respondió Carolina. Esto tiene su firma. El señor Santos está furioso. ¿Dónde está? En su oficina. No ha salido desde que vio las noticias. Carolina se dirigió allí, pero Victoria la interceptó. ¿Satisfecha?, preguntó amargamente. Has logrado lo que querías. Lo que quiero es protegerlo. ¿Cómo protegiste tu anterior trabajo? ¿O el anterior a ese? Carolina palideció. ¿Qué sabe usted de eso? Todo, sonrió Victoria, incluyendo por qué realmente dejaste tu último empleo. ¿Eso no fue lo que parece? Siempre dices eso. Eduardo sabe que trabajaste para Méndez hace 3 años. El silencio fue su respuesta. Pensé que no, continuó Victoria. ¿También vas a decir que es coincidencia? No es lo que piensa. ¿No? Entonces ve adentro. Explícaselo a él. Carolina abrió la puerta de la oficina. Eduardo estaba de pie frente a la ventana. ¿Es verdad?, preguntó sin voltearse. Eduardo, ¿trabajaste para Méndez? Sí, pero ¿cuándo pensabas decírmelo? No parecía relevante. Eduardo se volvió. Su mirada era hielo puro. No parecía relevante que trabajaras para el hombre que podría estar relacionado con la muerte de mi esposa. No es tan simple. ¿No? Explícamelo entonces. Explícame por qué la mujer en la que confié me ha estado mintiendo. No te mentí. No, ¿también vas a decir que es coincidencia que aparecieras justo cuando Méndez comenzó su ofensiva? Las lágrimas asomaron a los ojos de Carolina. Puedo explicarlo. No, la cortó Eduardo. Ya he escuchado suficientes explicaciones en mi vida. Por favor, estás despedida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo, por favor, déjame explicarte. Adiós, señorita Montenegro. Carolina salió de la oficina con las piernas temblorosas. Victoria la esperaba afuera. Te lo advertí, dijo suavemente. Nadie puede derretir realmente al rey de hielo. El email llegó 3 días después del escándalo. Estimada señorita Montenegro, nos complace ofrecerle el puesto de directora de operaciones en nuestra sede de París. Carolina miró la pantalla sin ver realmente. Su apartamento estaba lleno de cajas, algunas de la oficina, otras de su vida normal que ahora parecía tan lejana. Su teléfono sonó. Jorge, no debería estar llamándome, respondió ella. El señor Santos no me lo prohibió específicamente. ¿Cómo está? Una pausa. Mal, aunque no lo admita. Carolina cerró los ojos. Jorge, yo no... Lo sé, niña. Lo sé todo. ¿Todo? Sobre cómo Méndez te contrató para investigar el accidente de la señora María. Sobre cómo renunciaste cuando descubriste la verdad. Sobre cómo has estado juntando evidencia desde entonces. Carolina se sentó aturdida. ¿Cómo? Soy más que un simple mayordomo. La señora María era como una hija para mí. Por eso me ayudaste desde el principio. Por eso y porque vi cómo mirabas al señor Santos, no con ambición sino con compasión. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero ahora él necesita saber la verdad, toda la verdad. No me escuchará, te escuchará, porque Méndez ha convocado una junta extraordinaria para mañana. Carolina se enderezó. Van a hacer su movimiento. Exactamente. Jorge, necesito que hagas algo por mí, lo que sea. En mi escritorio, el último cajón, hay una carpeta roja. La carpeta con la investigación del accidente. Sí, necesito que... Se la daré, interrumpió Jorge, pero tú tienes que estar aquí mañana. No puedo. Puedes, debes. Carolina miró el email de París, aún abierto en su pantalla. ¿Por qué? Porque, dijo Jorge suavemente, a veces el hielo necesita romperse por completo antes de poder sanar. Victoria encontró a Eduardo revisando obsesivamente los documentos del accidente de María. Deberías descansar, dijo desde la puerta. ¿Tú también vas a sermonearme? Jorge no ha dejado de mirarme con desaprobación. Jorge siempre te mira con desaprobación, sonrió Victoria débilmente. Es parte de su encanto. Eduardo se frotó los ojos cansados. La junta es mañana. Lo sé. Méndez se aseguró de que todos lo supiéramos. ¿Crees que ella estaba trabajando para él? No lo sé. Victoria se sentó frente a su hermano. Pero nunca te había visto tan vivo como estos últimos meses.
Eduardo la miró sorprendido. ¿Tú también? Soy tu hermana mayor. Mi trabajo es protegerte, incluso de ti mismo. Y sin embargo, continuó ella suavemente, tal vez me equivoqué. ¿En qué? En pensar que mantenerte congelado te mantendría a salvo. Se miraron en silencio, 20 años de dolor entre ellos. Jorge dejó esto, dijo Victoria finalmente, poniendo una carpeta roja sobre el escritorio. ¿Qué es? La investigación de Carolina sobre el accidente. Eduardo se tensó. No quiero verla. Deberías. ¿Por qué? Victoria se levantó. Porque a veces, hermanito, el mayor acto de valentía es admitir que nos equivocamos. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿Eduardo? Sí. María hubiera querido que fueras feliz. Lo dejó solo con la carpeta roja, sus pensamientos y el peso de 20 años de soledad autoimpuesta. La carpeta roja contenía más de lo que Eduardo esperaba. Fotos, documentos, declaraciones y una carta. Querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. Permíteme explicarte la verdad desde el principio. Hace 3 años, Ricardo Méndez me contrató para investigar el accidente de María. Me dijo que era para cerrar viejos casos. Mentía. Lo que encontré me horrorizó. El accidente no fue accidental. Los frenos fueron manipulados, pero no de la forma que te dijeron. La investigación original fue alterada. Y Méndez estaba detrás de todo. Renuncié el día que descubrí la verdad. Pero no podía dejarlo así. No cuando vi el dolor en tus ojos cada vez que alguien mencionaba su nombre. Pasé 2 años reuniendo evidencia. Cuando finalmente tuve suficiente, busqué la manera de acercarme a ti, no para vengarme de Méndez, no para ganar tu confianza, sino porque merecías saber la verdad. Lo que no esperaba era enamorarme. Cada sonrisa, cada momento compartido, cada pequeño avance en derretir tu hielo, todo fue real, tan real que olvidé mi misión original, tan real que me aterró. La evidencia está aquí, toda, los documentos originales, los testimonios, la prueba de la manipulación de Méndez, suficiente para destruirlo. Pero más importante que la venganza es la verdad. María no murió por un accidente. Murió porque descubrió el plan de Méndez para tomar control de la empresa a través de fondos ilegales. Ahora entiendes por qué ha esperado tanto para hacer su movimiento. ¿Por qué necesitaba que siguiera siendo el rey de hielo? Un hombre congelado en el pasado es más fácil de manipular que uno que ha comenzado a sentir de nuevo. No espero tu perdón. Solo espero que encuentres paz con la verdad. Y sí, cada momento contigo fue real. Carolina. Eduardo dejó caer la carta. Las lágrimas, congeladas durante 20 años, finalmente comenzaron a fluir. El salón de juntas estaba lleno. Méndez sonreía desde su asiento rodeado de aliados. Victoria apretaba los puños bajo la mesa. Jorge permanecía de pie junto a la puerta, impasible como siempre. «Señores», comenzó Méndez, «estamos aquí para discutir el futuro de Santos Enterprises. Los recientes escándalos...» «No», interrumpió Eduardo, entrando con una carpeta roja en las manos. «Estamos aquí para discutir el pasado». Méndez palideció ligeramente. «No entiendo». «¿No? Entonces permíteme refrescar tu memoria. 14 de marzo, hace 20 años. Eduardo», advirtió Victoria. «El accidente de María no fue un accidente», continuó Eduardo, su voz helada. «¿Verdad, Ricardo? Esto es ridículo». Méndez intentó levantarse. «Siéntate», ordenó Eduardo. «Apenas estoy empezando». Comenzó a distribuir documentos. La investigación original, la verdadera, no la que nos presentaste. ¿De dónde sacaste eso? ¿Importa? Lo que importa es que finalmente sé la verdad, sobre los fondos ilegales, sobre el plan de toma hostil, sobre por qué María tuvo que morir. El silencio en la sala era absoluto. «Eduardo», Méndez cambió su tono, «¿podemos discutir esto en privado?» «No, se acabaron los secretos». La puerta se abrió. Carolina entró. «Señorita Montenegro», sonrió Méndez nerviosamente. «¡Qué sorpresa!». «No tanto como la que te espera», respondió ella, entregando más documentos. «La Policía Federal está en camino. Tienen todo». Méndez se levantó de golpe, pero Jorge bloqueaba la puerta. «¿Por qué?», preguntó Eduardo mirando a su antiguo amigo. «¿Por qué María?».
Porque ella descubrió todo, respondió Méndez, derrotado, y porque tú estabas demasiado enamorado para ver lo que sucedía en tu propia empresa. Y por eso me mantuviste congelado todos estos años. Un hombre sin sentimientos es más fácil de controlar. Los policías entraron antes de que pudiera decir más. Mientras se llevaban a Méndez, Eduardo y Carolina se miraron por primera vez en días. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó él suavemente. Porque necesitaba protegerte y porque tenía miedo. ¿De qué? De que el hielo se derritiera demasiado rápido y te ahogaras. Victoria se acercó a ellos. Los periodistas están afuera. Eduardo tomó la mano de Carolina. Entonces démosles algo de qué hablar. Los flashes de las cámaras eran cegadores cuando Eduardo Santos salió del edificio con Carolina a su lado. Señor Santos, ¿es verdad que Méndez fue arrestado? ¿Qué hay sobre las acusaciones? ¿Y su relación con la señorita Montenegro? Eduardo levantó una mano. El silencio fue inmediato. Durante 20 años, comenzó, me conocieron como el Rey de Hielo, un hombre sin emociones, sin corazón. Hoy ese hombre muere. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, hambrientos. Ricardo Méndez ha sido arrestado por el asesinato de mi esposa, María Santos. Las pruebas han sido entregadas a las autoridades. Un murmullo recorrió la multitud. Pero esta no es una historia sobre venganza, continuó. Es una historia sobre redención. Miró a Carolina. Esta mujer no es solo mi asistente. Es la persona que tuvo el coraje de buscar la verdad, de enfrentarse a Méndez, de arriesgarlo todo por la justicia. ¿Confirma entonces su relación?, gritó alguien. Confirmo que me enamoré, respondió Eduardo, causando jadeos sorprendidos. Me enamoré de su valentía, de su integridad, de su luz. Carolina apretó su mano, lágrimas en sus ojos. El Rey de Hielo ha muerto, declaró Eduardo, y no lo extrañaré. ¿Qué hay de Santos Enterprises?, preguntó otro reportero. La empresa seguirá, más fuerte, más transparente, y con un nuevo corazón. Se volvió hacia Carolina. Si ella acepta quedarse. Los flashes se multiplicaron cuando Eduardo se arrodilló frente a ella. Carolina Montenegro, dijo suavemente, aunque los micrófonos captaron cada palabra. ¿Te quedarías? No como mi asistente, no como mi empleada, sino como mi compañera, mi igual, mi... Sí, interrumpió ella, lágrimas corriendo libremente. Sí a todo. El beso que siguió fue portada de todos los periódicos al día siguiente. Detrás de ellos, Victoria sonreía entre lágrimas. Jorge asentía satisfecho y en algún lugar, María Santos finalmente podía descansar en paz. 20 años después, el orfanato Estrella del Sur brillaba bajo el sol de la mañana. Las risas de los niños se mezclaban con las notas de un piano. ¿Otra vez aquí, abuelo?, preguntó María, una adolescente de 15 años, mientras acompañaba a Eduardo por los pasillos. Tu abuela Carolina insiste en que supervise las clases de música, sonrió él. Mamá dice que antes eras diferente, dijo la niña, que te llamaban el Rey de Hielo. Eduardo se detuvo frente al salón de música. Carolina estaba al piano, rodeada de niños, su cabello ahora plateado brillando con el sol. Eso fue en otra vida, respondió suavemente. Antes de que tu abuela me enseñara a vivir de nuevo. ¿La extrañas? A tu primera esposa. Todos los días, admitió Eduardo. Pero ahora puedo recordarla con amor, no con dolor. Carolina levantó la vista y los vio. Su sonrisa seguía siendo tan brillante como el primer día. ¿Sabes qué, María?, dijo Eduardo mientras caminaban hacia el piano. A veces necesitamos congelarnos por completo para poder apreciar el calor cuando regresa. ¿Es por eso que el orfanato se llama Estrella del Sur? Porque las estrellas brillan más después de la noche más oscura, respondió Carolina, uniéndose a ellos. Eduardo tomó su mano, los anillos en sus dedos brillando juntos. Y porque algunos amores, añadió mirando a su esposa, valen la espera de 20 años. Carolina besó su mejilla, o más. Los niños comenzaron una nueva canción en el piano, la misma melodía que la primera María solía tocar, pero esta vez, en lugar de dolor, trajo solo paz. El Rey de Hielo había muerto hace mucho tiempo. En su lugar quedaba solo Eduardo Santos, esposo, padre, abuelo, y un hombre que finalmente había aprendido que el verdadero poder no estaba en el hielo, sino en el calor de un corazón que se atreve a amar de nuevo.
¿Listos para el almuerzo?, preguntó Victoria apareciendo en la puerta con Jorge, ambos mostrando el peso de los años, pero con los mismos ojos vigilantes. Siempre, sonrió Eduardo. Y mientras la familia caminaba bajo el sol brasileño, el último trozo de hielo se derritió por completo, llevándose consigo 2 décadas de invierno. Porque al final, esta no era solo una historia de amor, era una historia de redención, 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 historia de redención.